Buenas noches. Esta lluvia, ¿ya? Normalmente en Chimbote no hay lluvia. No hay lluvia. Pero en mi país, Corea, más o menos este tiempo, septiembre, agosto, septiembre, hay mucha lluvia. Mucha lluvia. Por eso cuando yo estoy en Chimbote, a veces lo extraño, lluvia. Porque lluvia hace una clima limpia, ¿sí? Limpio, clima limpio. Hoy día también me siento muy bien por lluvia, aire muy fresco aquí en Cusco. Y la verdad, hay obstáculo de Dios, así, realmente existencia, existe, pero su pastor tiene mucho fervor. Si no tengamos electricidad, su pastor hacerá nueva manera. Porque hoy día hay obstáculo del diablo, porque se transmitirá la palabra muy importante. Entre nosotros todavía todavía no entienden la palabra de Dios, el Evangelio, las asistentes. Por eso hoy día voy a predicar el Evangelio más detalladamente. Algunos de nosotros hoy día recibirán la salvación. Por eso hay obstáculos. Vamos a escuchar orando y tengamos máxima atención, por favor. Ya oremos juntos. Dios, Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos esta preciosa oportunidad en este seminario de la Biblia. Ayer fue transmitido el Evangelio. Gracias por darnos tu palabra para que pudiéramos recibir la salvación. Dios, hay las asistentes que todavía no han recibido la salvación. Por favor, Dios, ayúdales para que puedan escuchar con corazón abierto y entender tu palabra claramente. Señor, te pedimos que estés presente en este lugar y que tu obra buena y perfecta se manifieste aquí. Dios, muchas almas en Cusco, a quienes no te conocen, están esperando tu palabra. Por favor, bendice a esta iglesia de Cusco y úsala grandemente para que muchas almas puedan ser salvos. En este tiempo, Dios, toca nuestros corazones para que todos escuchemos bien tu palabra y recibamos la salvación. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos Amos, la Biblia, Amos, capítulo 4. Versículo 12. Los que tienen su propia Biblia, vamos a buscar por su Biblia. Los que no tienen su Biblia, no se preocupen, voy a mostrarles. Amos 4, versículo 12. Este versículo leamos juntos. Por tanto, de esta manera. Por favor, pantalla, por favor. Pantalla.
Leamos juntos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Todos nacen en un día, mueren. Y después de la muerte se encuentra con Dios. La Biblia dice que, pantalla, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El ser humano vive menos de 100 años y después de la muerte no puede llevarse nada. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Ya, cierto. La casa donde vivimos, la ropa y las joyas, ninguna de ellas podremos llevarnos. Pero hay algo que sí uno lleva después de la muerte. Eso es su propio pecado. El pecado y la culpa lo siguen aún después de la muerte. Para una persona que está ante un tribunal, ¿qué es lo más importante? Ante el tribunal. ¿Cuánto haya aprendido o cuánto posea? No importa. Lo único que importa en el tribunal es si es culpable o inocente. Cuando uno cruza la muerte, se encontrará con Dios. Y Dios mirará solamente si tengo pecado o no. Por eso, lo más importante en los 70 o 80 años de vida es resolver el problema del pecado. En la vida, lo primero y más urgente que uno debe hacer es resolver el pecado. Normalmente, ¿qué consideran las personas como felicidad? Piensan que tener una casa grande, un edificio, un carro, fama y poder vivir y comer bien es la felicidad. Ya. Pero, ¿de verdad la persona que tiene mucho dinero es feliz? ¿Qué le parece? Y si posee una casa y mucha riqueza, ¿será realmente feliz? ¿Sí o no? Muy pronto, todo eso dejará de ser suyo. Si las riquezas me dio las felicidades, entonces no iba a venir aquí. ¿Ya? Si hubiera tenido muchas felicidades por riqueza, muchas riquezas, no habría venido aquí. ¿Por qué? Mi país, Corea, puede ganar más dinero. Pero, ¿por qué yo llegué aquí? ¿Por qué yo vine aquí? Estas riquezas no me dio las felicidades verdaderas. Muy pronto, todo eso dejará de ser suyo. Todas las condiciones. Proverbios 27, 1. Leamos juntos. No te jactas del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. La verdad es tal que no sabemos ni lo que pasará un instante después. No sabemos qué sucederá. ¿Qué sucederá dentro de una hora? 20 minutos o incluso 30 segundos. Aunque tratemos de prepararnos para evitar una
desgracia, la verdad es que no sabemos lo que nos puede ocurrir en la vida. La Biblia es la palabra de Dios que nos fue dada. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? El mensaje central de la Biblia es cómo puede un hombre lleno de pecado presentarse con confianza delante del Dios vivo. El primer propósito de la Biblia es mostrarnos cómo resolver el problema del pecado y presentarnos delante de Dios. Por lo tanto, aunque alguien estudie mucho la Biblia, si no ha resuelto el problema del pecado, el propósito no se ha cumplido. Aunque memorice la Biblia, asista con fervor a la iglesia, ore y sirva, si su pecado no ha sido solucionado, esa persona inevitablemente irá al infierno. Al final, todos entraremos en un mundo eterno. Después del juicio de Dios, iremos a uno de dos lugares: el cielo eterno o el infierno eterno. Nosotros vivimos en un mundo limitado. Por eso no podemos comprender plenamente lo que significa eternidad. La eternidad es más larga que 100 años. La eternidad es más larga que 1000 años. Es más larga que 10,000, 100,000 o 1,000,000 de años. La eternidad es más larga que 100,000,000,000 de años. Vivir en el infierno durante 100,000,000,000 de años sería algo espantoso. Pero no solo 100,000,000,000 años estará en el infierno, sino eternidad. Y el que no resuelve su problema de pecado vivirá para siempre en el infierno. Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. 7, leamos juntos. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué es la verdadera felicidad? La Biblia define la felicidad de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya iniquidad ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Feliz es la persona a quien Dios reconoce como justa sin tener en cuenta su pecado. La Biblia dice que bienaventurado es aquel a quien sus pecados le han sido perdonados. San Juan 8:32. Leamos juntos. Y conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. También aquí está escrito, ¿ya? Si uno se da cuenta de la verdad por medio de la Biblia, y si su problema del pecado fue resuelto, siente la verdadera libertad y felicidad. Como dice esta palabra, al conocer la verdad, uno es liberado del pecado y del temor de la muerte. El que ha comprendido esta verdad, la comparte con su familia, porque en su corazón arde el deseo de compartir esta verdad. Por eso la anuncia con valentía.
se esfuerza en compartir esta verdad con su querida familia, con sus amigos y con las personas a su alrededor. Pero si uno dice irá al cielo después de haber recibido la salvación, pero no tiene interés en las almas de los demás, es una clara evidencia de que esta persona no ha recibido la salvación. Porque uno que realmente ha recibido la salvación, lógicamente tendrá interés en las almas de los que la rodean. ¿Por qué? La vida engendra otra vida. La vida engendra otra vida. Ser salvo es lo mismo que ir al cielo. Se puede llegar al cielo por las obras o por la fe. ¿Obras? Fe. ¿Cuál? Fe. ¿O acaso es necesario mezclar las obras con la fe? ¿Sí o no? Ante todo, debemos aclarar esta cuestión. Se puede alcanzar el cielo por la justicia humana y los méritos del hombre, o por la justicia y el mérito de Dios. Cuando esta cuestión se resuelve con claridad, entonces se puede entender el mensaje de la Biblia. San Lucas 23, 32. Este versículo, si tiene su propia Biblia, vamos a buscar. Es mejor. San Lucas 23, 32. Se los leo. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron así. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús fue crucificado y murió en el Gólgota. Él no fue crucificado solo. A su lado había dos malhechores. Específicamente, los dos malhechores también fueron crucificados. Y Jesús estaba en medio de ellos. Jesús fue crucificado sin haber pecado, pero los malhechores fueron crucificados por haber cometido muchos delitos graves. La crucifixión era un método de ejecución en el cual el condenado moría lentamente por asfixia en medio de grandes sufrimientos. Fueron condenados a la crucifixión por haber cometido crímenes muy graves. Es decir, las personas que fue crucificada, ellos, en ese momento, eran las que habían cometido pecados muy graves. Cuando Jesús fue crucificado, mucha gente lo insultaba al pie de la cruz. Y los dos malhechores también insultaban a Jesús. Uno de los malhechores se enfrentó a Jesús hasta fin. Él estaba a la izquierda de Jesús. Pero el otro se arrepintió de su pecado. Ya veamos eso en un video. Vamos a ver por los versículos. San Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? En el versículo 39 habla del malhechor de la izquierda. Y el versículo 40 se refiere al de la derecha. El de la derecha recibió la salvación antes de morir. Y él respondió al malhechor de la izquierda, ¿ni aún temes tú a Dios? Las manos y los pies del malhechor fueron clavados en la cruz. Seguramente sintió un gran dolor. ¿Qué habrá pensando en medio de aquel dolor extremo? Primero, habrá sentido cuán terrible y espantoso era el pecado que había cometido. Porque como resultado de su pecado, estaba sufriendo un gran dolor. Y sintió el temor de la muerte que se acercaba en un instante pronto. Aunque ahora estaba sufriendo un gran dolor, sintió que después de la muerte le esperaba un dolor aún más terrible. Por eso en su corazón nació el temor de Dios. La primera razón por la cual el malhechor de la derecha pudo recibir la salvación fue porque surgió en él el temor de Dios. Al acercarse a la muerte, aquel Dios al que había ignorado en su vida se volvió muy importante para él. Ya era una realidad que tendría que enfrentarse a Dios, ser juzgado y caer en el infierno. Cuando una persona se acerca a la muerte, busca a Dios. Para que una persona reciba la salvación, primero debe temer a Dios. Al aprender la Biblia, uno se da cuenta de que Dios está vivo y actúa realmente. Y en ese proceso surge el temor de Dios. Esto es normal. Cuando nace el temor de Dios en el corazón, que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este malhechor comenzó a temer a Dios. Para él, Dios se convirtió en un ser realmente temible. Le dio a otro malhechor: ¿cómo hemos cometido tantos pecados que merecemos ser condenados a la cruz? No es injusto. Con esto reconoce que es pecador. Y se dio cuenta de que después de morir, iría al infierno. Aquí dice, la Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. El alma que ha pecado debe ser juzgada. La justicia de Dios exige la condena del pecador. Cuando alguien se da cuenta de que Dios está vivo y de que su destino al infierno ya es una realidad, busca una manera de escapar. Como una persona que no está a punto de ser encarcelada, busca cómo evitarlo. ¿Cómo evitarlo? Así también quien comprende que irá al infierno se pregunta cómo puede evitarlo. Ahora este malhechor piensa, si muero, iré al infierno. ¿Qué puedo hacer? ¿No habrá alguien que pueda salvarme? ¿Acaso no existe alguna manera? Así se preguntó.
Entonces comenzó a buscar a alguien que pudiera salvarlo. Estuvo buscando a su Salvador. En ese momento le vino a la mente Jesús. El malhechor probablemente había escuchado durante mucho tiempo muchas historias sobre Jesús. Como Jesús había vivido un ministerio público de 3 años y medio, había escuchado varios rumores sobre él. Y ahora, ese mismo Jesús estaba junto a él. Está derecha de él. Escuchó la oración que Jesús hacía en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Él vio que Jesús estaba orando por los pecadores. Observó cómo Jesús no odiaba a quienes se le oponían, sino que oraba por ellos. El malhechor se dio cuenta de que el Mesías que había estado esperando era Jesús. Apenas unos minutos antes, esta misma persona que escuchaba sus burlas resultó ser sus Mesías. Él se volvió del pecado y abrió su corazón y su boca hacia Jesús. 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor sentía vergüenza de pedirle directamente a Jesús. No le pidió directamente: sálvame, sino que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo hace? Soy una persona destinada al infierno, pero Señor, ten un poco de misericordia de mí. Acuérdate un poco de mí. ¿Ya? Así lo digo. ¿Y cuál fue el resultado? Aquí 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús dijo a este malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor fue al cielo. Por medio de él podemos aprender varias cosas. Ir al cielo no depende de las acciones. Si fuera posible llegar al cielo por las buenas acciones, este malhechor no podía haber ido. Él había pecado toda su vida. Era un pecador tan grande que merecía morir en la cruz. Si justo antes estaba insultando a Jesús, si la salvación dependiera de las acciones, sería imposible que el malhechor entrara en el cielo. Sin embargo, el cielo no se alcanza por las acciones, sino por la fe. Las personas a menudo se obsesionan con las acciones. Así creen erróneamente que haciendo algo bueno, sus pecados podrían ser perdonados. Pero Dios no salva a las personas por sus acciones. Siempre salva a las personas por la fe. Aquí hay otra cosa que podemos entender. Este malhechor recibió el perdón de todos sus pecados de una vez. Él recibió el perdón de todos sus pecados de una sola vez. Jesús no perdonó los pecados de este malhechor poco a poco. Se hubiera perdonado poco a poco con el tiempo, este malhechor que va a morir en un instante no había podido ir al cielo. Porque si los pecados se perdonaran poco a poco,
se necesitaría tiempo para recibir el perdón de todos los pecados. Pero este malhechor recibió el perdón de todos sus pecados de una vez. ¿Ya? Decir que los pecados se perdonan poco a poco no es bíblico, es falso. Entonces, pensemos por un momento. Ha quedado claro que las obras de las que habla la Biblia no son para la salvación. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué son esas obras de las que habla la Biblia? ¿Para qué? Este ladrón en la cruz es un buen ejemplo. El malhechor que fue salvado en la cruz y el apóstol Pablo, que vivió para el Señor más de 30 años después de ser salvo. Apóstol Pablo, ladrón, ¿cuál es la diferencia entre ellos? El malhechor que estaba muriendo en la cruz fue al cielo ese mismo día. Pero el apóstol Pablo fue al cielo después de predicar durante más de 30 años después de recibir la salvación. El apóstol Pablo se esforzó mucho por el Señor y por la evangelización. En el proceso de la misión realizó un gran esfuerzo. Segunda de Corintios 11, 23. Se los leo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Al final, él fue martirizado por predicar a Cristo. Apóstol Pablo fue al cielo después de haber trabajado mucho en la predicación. Al final, el malhechor fue al cielo y el apóstol Pablo también. Entre ellos, ¿cuál es la diferencia? Aquí. Aunque ambos, pantalla por favor, apóstol Pablo realizó obra para el Señor durante 30 años. Estas acciones no eran para ir al cielo. Así se recibe el perdón de los pecados. Pero la recompensa de cada uno depende de cómo ha vivido para el Señor después de recibir la salvación por la fe. El malhechor de la cruz y el apóstol Pablo, ¿quién debe recibir mayor recompensa en el cielo? ¿Quién? Ya, obviamente, el apóstol Pablo. El ladrón en la cruz murió inmediatamente después de ser salvo. Él no tuvo una vida vivida para Dios, por eso no hay recompensa para él. Pero el apóstol Pablo vivió más de 30 años para la evangelización. Para él habrá una gran recompensa. La salvación se recibe por la fe, pero la recompensa se recibe según lo que se ha trabajado. Este es el propósito de las obras de las que habla la Biblia.
Las obras no son para la salvación, son necesarias para la vida después de haber sido salvo. Apocalipsis 22, 12. Leamos juntos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Este malhechor no recibió la salvación por sus acciones. Si tuviera que recibir la salvación por sus acciones, no habría entendido otra opción que ir al infierno. Él recibió la salvación por la fe en Cristo y recibió el perdón de todos sus pecados de una sola vez. Las obras no son para la salvación, son necesarias para la vida después de haber sido salvos. Ya. Aquí. No se perdonan los pecados poco a poco. En el momento de creer, todos los pecados se perdonan de inmediato. Si no fuera posible recibir el perdón de una vez, se necesitarán acciones y tiempo para ser perdonado. En ese caso, este malhechor habría tenido que ir al infierno, porque al estar crucificado no podía realizar ninguna buena acción. Tampoco tenía tiempo para hacer buenas obras. El perdón de los pecados se recibe por la fe. Las acciones están relacionadas, son las recompensas que recibirán en el cielo aquellos que han recibido el perdón de sus pecados. Toda la Biblia enseña que solo con la fe se puede ir al cielo. No solo lo dice en el Nuevo Testamento, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento confirman lo mismo. Aquí, Génesis 4, 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dio por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Después de ser expulsados del huerto de Edén, Adán y Eva tuvieron hijos. Tuvieron muchos hijos, pero en el capítulo 4 de Génesis aparecen dos de ellos como representantes, Caín y Abel. Caín y Abel crecieron y ofrecieron sacrificios a Dios. 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Caín ofreció a Dios frutos de la tierra como sacrificio. Abel ofreció de las primicias de sus ovejas con su grasa como sacrificio a Dios. 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí se agradó de la de Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano Abel. 5. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí se agradó de la de Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano Abel. Ya vamos a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios aceptó a Abel y no a Caín? Algunos dicen que es cuestión de sinceridad. Según algunos, Abel ofreció su sacrificio con sinceridad, pero a Caín le faltaba el corazón. ¿Qué le parece? Pero eso no es cierto. No es posible que Caín haya ofrecido su sacrificio sin dedicación al ofrecerlo a Dios. Cuando Dios no aceptó su ofrenda, Caín se enojó mucho y su semblante cambió. Si hubiera ofrecido su sacrificio sin dedicación, no se habría enojado así. El gran enojo de Caín muestra que debía haber preparado la ofrenda con la mayor dedicación. Trabajaba la tierra con gran esfuerzo y ofreció a Dios lo mejor de todos los frutos que había cosechado. En cambio, Abel simplemente mató un cordero. En cuanto a dedicación, Caín tenía más que él. Sin embargo, Dios se agradó de la ofrenda de Caín, Abel. 6. Vamos a ver otra vez. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le dijo algo muy sorprendente a Caín. Caín ofreció su ofrenda con mucho fervor. Sin embargo, Dios le dijo, no has hecho el bien. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Por esto, podemos ver que el concepto de bien de los hombres y el de Dios son distintos. Las personas consideran que asistir a la iglesia todos los domingos es hacer el bien. Se sienten orgullosos de haber hecho el bien si oran mucho, ayudan a otros y son fieles. Sin embargo, el bien a los ojos de Dios es distinto. Entonces, ¿qué es lo que Dios considera bueno? A través de este acontecimiento en Génesis capítulo 4, debemos reflexionar sobre dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de la de Caín? ¿Y qué es realmente el bien? Debemos encontrar la respuesta a estas dos preguntas. La respuesta se encuentra en el libro de Hebreos 11, 4. Ya, leamos juntos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Ustedes hoy día no comieron cena? ¿No comieron cena? Por favor, este versículo es muy importante. Ya, otra vez, leamos juntos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La diferencia entre Caín y Abel es la fe. Es la fe. Abel tenía fe y Caín no la tenía.
¿De dónde viene la fe? ¿De dónde? Ya. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe surge por el oír. Abel obtuvo fe al escuchar a alguien. Seguramente escuchó de sus padres después de ser expulsados del huerto de Edén. Adán y Eva contaron repetidamente a sus hijos sobre el huerto de Edén. Les hablaron acerca de la gran felicidad de tener comunión con Dios. Y les contaron también el proceso de caer en el pecado por la tentación del diablo. Seguramente les contaron cómo hicieron vestiduras de hojas de higuera para cubrir sus pecados. Porque esos acontecimientos fueron los más grandes e importantes de su vida. Es cierto. La primera vestidura no fue para protegerse del frío. Era ropa hecha de hojas de higuera para cubrir el pecado. Pero esa vestidura no podía cubrir su pecado. Por eso Adán confesó a Dios. Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios quería cubrir el pecado de Adán y Eva. Por eso trajo un animal para ellos, lo sacrificó y le quitó la piel. Y con esa piel hizo vestiduras y se las puso a Adán y Eva. El hecho de que Dios sacrificara al animal y derramara su sangre. El hecho de que Dios les hiciera vestiduras con la piel. Adán y Eva contaron todo el proceso a sus hijos con detalle. Seguramente ellos guardaron por mucho tiempo las vestiduras hechas por Dios. ¿Cómo así? Caín y Abel probablemente pudieron ver y tocar esas vestiduras. Caín simplemente pensó: esta ropa la hizo Dios. En cambio, Abel comprendió la verdad a través de ese proceso. La ropa hecha de hojas de higuera no podía cubrir el pecado. Aunque hicieron una falda, Adán confesó que estaba desnudo. El pecado cometido por el hombre no puede ser cubierto con ropa de hojas, es decir, con buenas acciones. Con las acciones humanas nunca se puede cubrir el pecado. Abel comprendió esa verdad. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La ropa de hojas de higuera fue hecha por Adán y Eva. Pero las túnicas de piel fueron hechas por Dios. Dios hizo las túnicas de piel y Adán y Eva simplemente se las pusieron. Dios los vistió para que se haga una túnica de piel. El animal debe ser sacrificado y derramar su sangre. Eso es una promesa de que en el futuro Jesús cubrirá el pecado del hombre al morir y derramar su sangre. En la ofrenda de Caín no había sangre, pero en la ofrenda de Abel sí había sangre. Esa es la ley más importante que se encuentra en toda la Biblia. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta sangre es la única manera para perdonar los pecados.
La Biblia es un libro que da testimonio de la sangre. Aunque se conozcan todas las partes de la Biblia, si no se conoce la sangre, se desconoce lo más importante. Por el contrario, aunque se desconozcan otras partes de la Biblia, quien conoce la sangre sabe lo más importante. Ya, una persona que nunca había probado un plátano, compró uno plátano. Habiendo escuchado que era delicioso, volvió a casa con grandes expectativas y lo comió. Al día siguiente, la persona se quejó ante un amigo. ¿Cómo así? Todas decían que el plátano era delicioso, pero a mí no me lo pareció. ¿Cómo puede una fruta tener una pepa tan grande? En realidad, solo comió la cáscara, pensando que la pulpa era la pepa. Hoy en día, los que asisten a la iglesia son similares a esa persona. Aprenden muchas cosas al asistir a la iglesia, cómo guardar el domingo, cómo alabar, cómo servir, cómo orar y cómo ayudar a otros. Pero no conocen lo más importante, no conocen la sangre. Muchos asisten a la iglesia sin conocer la sangre y por ello no pueden recibir la salvación. Lo más importante en la Biblia es la sangre. Hoy en día, sin embargo, Caín no entendió nada. Trabajó con mucho esfuerzo durante un año y ofreció a Dios lo mejor de los frutos según su propio método. Estaba seguro de que a Dios le agradaría. Dios, he trabajado mucho durante un año para poder comunicarme contigo. Mira estas cosas. Aquí bastante para suyo. Ofrezco a Dios solo los frutos más grandes y mejores que he cosechado. Dios, en estos frutos están incluidos todos mis esfuerzos y trabajos con gran dedicación. Por favor, acéptalos. Pero Dios no respondió nada a Caín. Caín era una persona necia. Dios está en el cielo, altísimo e infinitamente justo. En cambio, Él no era más que un miserable pecador que vive en la tierra. Siendo un hombre tan miserable, pensó que con su trabajo y acciones podría agradar a Dios. Es decir, Caín quería acercarse a Dios basándose en sus propias acciones. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que piensan así? He asistido a la iglesia durante 30 años. ¿Acaso ría al infierno? He dado muchas ofrendas. He guardado vigilias muchas noches. He servido muchos en la iglesia. Me ha bautizado. ¿Acaso iría al infierno? Aunque haya asistido a la iglesia durante 1000 años, aunque haya hecho vigilia todas las noches de su vida, aunque haya servido en la iglesia toda su vida, aunque se haya bautizado 2000 veces, aunque haya dado millones de dólares en ofrendas, si aún queda pecado delante de Dios, irá al infierno. Todas las personas que piensan que pueden ir al cielo por sus obras son como Caín. Quien intenta ir al cielo por su propio esfuerzo está
yendo al infierno. San Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23, leamos juntos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los que dicen, Señor, Señor, son personas que van a la iglesia o no, ¿sí o no? Sí. Sí, son personas que asisten a la iglesia, pero muchos de ellos irán al infierno, según esta palabra. Algunos dicen, es porque no eran diligentes, pero no es así. Si vemos lo que han hecho aquí, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonio. En tu nombre hicimos muchos milagros. Estas son personas que asistían a la iglesia con gran celo. Pastores, evangelistas, profecías, lenguas, ¿ya? Milagros. ¿Ya? Son personas que hicieron cosas extraordinarias. Pero, ¿qué? ¿Qué dice el Señor a ellos? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sus obras no servían de nada para ir al cielo. Todos decían que habían hecho algo delante del Señor. Afirmaban que el Señor debería recibirlos porque habían actuado con fervor delante de Él. Muchos peruanos hablarán así a Jesús en el día del juicio. Señor, ¿no me conoces? En tu nombre he sido pastor, evangelista y maestro. He enseñado diligentemente tu palabra. Pero el Señor les dirá que no los conoce. Incluso aquellos que expulsaron demonios en tu nombre no podrán entrar al cielo. ¿Cuántas veces hay que expulsar demonios para ir al cielo? ¿Cuántas veces? Si se expulsan 100 veces, entonces, ¿podría ir al cielo? Expulsar demonios no garantiza ir al cielo. En tu nombre hicimos muchos milagros. Si curamos enfermos y hacemos muchos milagros en el nombre del Señor, ¿eso garantiza ir al cielo? Entonces, el cielo estaría lleno de médicos que curan enfermedades. Todos los que piensan que irán al cielo por lo que han hecho están siguiendo el camino de Caín. Jesús le dijo claramente, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mucha gente en Perú quiere ir al cielo confiando en sus propias obras, pero el Señor los ha definido como hacedores de maldad. Aparentemente parecen creer en Jesús, pero en su interior confían en sus propias obras. He hecho tanto por Dios, ¿acaso iré al infierno? Este hombre es precisamente Caín. Romanos 9:30. Se los leo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Que los gentiles que no iban tras la justicia. Aquí representan a los gentiles que vivían según sus propios deseos sin tener en cuenta a Dios.
Según esta palabra, los gentiles que vivían conforme a sus propios deseos recibieron la salvación. Esto se debe a la justicia que viene por la fe. Confían en la fe porque no podían lograrlo con sus propias obras. Por el contrario, pantalla. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la salvación. Los que se esforzaron por vivir según la palabra de Dios y trataron de guardar los 10 mandamientos, no fueron justificados. Porque no pudieron cumplir toda la ley que intentaban guardar. Con la ley no se puede ser justificado. La razón por la que no fueron justificados es que confiaron en sus propias obras en lugar de en la fe. Isaías 64:6. Este versículo leamos juntos. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la joya, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La acción más excelente o el mayor mérito que el hombre pueda realizar son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Quien confía en sus propias obras, al final terminará en el infierno. El ser humano no puede salvarse a sí mismo por sus propias obras. Ellos son los Caín de esta era. Entonces, ¿qué diferencia había en Abel? Abel probablemente oró a Dios así: Dios, cuando mis padres pecaron, tú prometiste enviar un descendiente de la mujer. Cubriste las vergüenzas de mis padres matando un animal, derramando su sangre y quitando sus piel. Dios, yo también he matado un animal aquí. Acéptame al ver esta sangre. Él creyó que así como este animal murió, Jesús morirá en un futuro por él en su lugar. Creyó que por la muerte de Cristo sus pecados serían perdonados y se reconciliaría con Dios. Dios consideró a Abel justo y aceptó su ofrenda. Primera de Timoteo 2:5. Leamos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Caín y Abel son igualmente pecadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia está en el sacrificio. Caín confió en sus propias acciones. Abel confió en la sangre. Abel tenía la sangre de Jesucristo. Caín no tenía la sangre de Jesucristo. Lo único que puede reconciliar la separación entre Dios y yo, causada por el pecado, es Jesucristo. Aquí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La fe significa en qué o en quién se está confiando. La fe no es mirar a uno mismo, sino mirar a un objeto o a alguien. ¿Es verdad que Dios vino al mundo en forma humana? ¿Es verdad que Jesús cargó todos mis pecados? ¿Es verdad que murió en mi lugar? ¿Y es verdad que resucitó? ¿Sí o no? Creer es comprobar el objeto de la fe. Aquí, un pastor excelente está parado con su Biblia
Ya, frente a él hay una capa de hielo. La capa de hielo es tan delgada que se rompería incluso si pasara un niño. Este pastor ha hecho muchas vigilias, ayunos y buenas acciones para cruzar esta capa de hielo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá? Por supuesto, no puede evitar hundirse. Pero, ya, en cambio, un ladrón se paró frente a una capa de hielo tan gruesa que cualquiera podría cruzarla sin dificultad. Esta persona puede cruzar la capa de hielo sin haber orado ni una sola vez. Si una persona buena toma un avión de juguete y malhechor un avión real, ¿quién llegaría a su destino? ¿Quién? Malhechor. ¿Ya? No tiene que importancia quién sea la persona. Lo importante es en qué o en quién está confiando. La fe no consiste en mirarse a sí mismo, sino mirar al objeto de su confianza. Caín confió en sus propias acciones, por eso fue destruido. Pero Abel no confió en sus propias acciones, sino en la sangre del Cordero. Creyó que Jesús derramaría su sangre en su lugar y perdonaría todos sus pecados. La fe no consiste en el propio esfuerzo, sacrificio o trabajo, sino en confiar en la sangre de Jesús. Se puede alcanzar el cielo confiando en el mérito de la sangre de Jesús. Dios no nos salva por nuestras acciones, sino que nos salva únicamente basándose en el mérito de la sangre de Jesucristo. San Juan 3:18. Leamos juntos. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice que la única condición para evitar el juicio es el que cree en Jesús no será condenado. El que cree que Jesús fue castigado en mi lugar y que su sangre ha perdonado mis pecados, no será condenado. Éxodo 11:4. Se los leo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Dios envió una plaga terrible que mató a todos los primogénitos que vivían en Egipto. Pero para los primogénitos de Israel, Dios dio un método para que no murieran. Era matar un cordero o una cabra en su lugar. 12:5. El animal será sin defecto, macho en un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel y de las cosas en que lo han de comer. Según esta palabra, los israelitas mataron las ovejas o de las cabras y pusieron la sangre en los postes y en el dintel de sus casas. Y dentro de sus casas
asaron y comieron la carne de la oveja, pasando la noche del juicio con seguridad. Aquí, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dios dio ceñidos vuestros lomos, con los pies calzados y con vuestros bordón en la mano. Y lo comerán apresuradamente. Les indicó que se prepararan para partir con apariencia de peregrinos. Los primogénitos que vivían en Egipto simbolizan a quienes piensan que el mundo es todo. Aquí, 13, leamos juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortalidad cuando hiera la tierra de Egipto. En la casa donde se puso la sangre no llegó el juicio. La única manera de evitar el juicio fue sacrificar un animal en lugar de ellos y poner su sangre en los postes y el dintel de la puerta. Este acontecimiento tiene un significado muy importante. Egipto representa al mundo. El faraón de Egipto representa al diablo. El primogénito representa al heredero. Los primogénitos que vivían en Egipto simbolizan a quienes piensan que el mundo es todo. Representan a todos los que ponen sus esperanzas en el mundo. ¿Qué significa que todos los primogénitos de Egipto fueran juzgados? ¿Qué significa? Es un ejemplo de que los que ponen su esperanza en lo visible y en el mundo serán destruidos. Pero los primogénitos israelitas eran diferentes. Eran las personas que más sufrían en Egipto. Durante 400 años de esclavitud no tenían ninguna esperanza en Egipto. Ellos anhelaban la tierra de Canaán. Estaban preparados para el viaje como peregrinos. Los primogénitos israelitas también nacieron en este mundo, pero se dieron cuenta de que este mundo no es el todo. Representan a aquellos que anhelan lo eterno. Asombrosamente en estas personas, la sangre se cree en su corazón. Quien tiene mucha codicia por el mundo no puede entender el Evangelio, aunque lo escuche muchas veces. Es cierto. Pero quien anhela lo eterno puede comprender el Evangelio incluso con una sola escucha. 1 Corintios 5, 7. Leamos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo que distingue a los primogénitos de Egipto de los de Israel es solo una cosa: es la sangre. Los egipcios seguramente se habrían burlado de los israelitas que ponían la sangre en las puertas. El mérito de la sangre de Jesús no puede ser comprendido por quienes ponen su esperanza en el mundo. Pero para quien considera que el mundo es solo un lugar pasajero y anhela asegurar su destino eterno, misteriosamente puede creer en el Evangelio de Jesús. El juicio pasó por alto cuando vieron la sangre. La única manera de evitar el juicio es mediante la sangre, la pantalla. El cordero de la Pascua representa a Cristo.
así como los judíos mataron al cordero a las 3 de la tarde, Jesús también murió a las 3 de la tarde. Así como no se quebró ningún hueso del cordero de la Pascua, tampoco se quebró ningún hueso de Jesús. Si uno cree que Jesús murió en su lugar, como el cordero que murió en lugar de otro, el juicio pasará de largo sobre él. Levítico 16, 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová y la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 16 trata sobre el día de la expiación. Israel fue perdonado de los pecados cometidos durante todo un año en un solo día. Este día lo llaman el día de expiación. En el día de la expiación los judíos ofrecían sacrificio en el tabernáculo. El tabernáculo tenía una puerta, un altar de bronce para sacrificar animales, una fuente de bronce en el lugar santo y el lugar santísimo. Lugar santo, en el lugar santísimo. En el lugar santo estaban la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar de incienso. El lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por un velo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. La tapa del arca, aquí. La tapa del arca se llama propiciatorio. Se le llama así porque allí se rociaba la sangre para el perdón de los pecados. El sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, sacrificaba un becerro en el altar por sí mismo y por su familia. Aquí 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Luego entraba en el lugar santísimo y esparcía 7 veces la sangre del becerro sobre y delante del propiciatorio. Aquí el Levítico 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre. Así el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio del lugar santísimo y luego salía. 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos la tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Luego el sumo sacerdote traía 2 machos cabríos. Uno era sacrificado de la misma manera y su sangre se esparcía en el lugar santísimo. Y sobre él todos se imponían las manos, pasando todos los pecados del pueblo de Israel cometidos durante el año. Este macho cabrío. Después
una persona elegida guiaba al animal hacia un desierto donde no había nadie. Y allí lo abandonaba. El pueblo de Israel oraba en silencio aquí, pensando, ese animal lleva sobre sí nuestros pecados de todo un año. Y un becerro era ofrecido como holocausto quemado completamente. A través de este sacrificio, Israel recibía el perdón de los pecados del año. Por eso repetían esta ceremonia cada año. El sacrificio del Antiguo Testamento no es la realidad, sino una sombra. El tabernáculo es una sombra de Jesús. Y el sumo sacerdote y los sacrificios también son sombra de Él. El altar cuadrado representa el mundo entero. De este, oeste, de sur, norte. El animal que lleva el pecado simboliza a Jesús cargando los pecados de todos el mundo. La muerte del animal es la sombra de Jesús muriendo en la cruz. El sumo sacerdote orando con la sangre en el lugar santísimo. Es la sombra de Jesús resucitado y ascendido, intercediendo por nosotros en el cielo. Por lo tanto, el sacrificio del día de expiación es un modelo que muestra anticipadamente lo que Jesús Cristo haría. Hebreos 10, 1. Porque la ley, aquí la ley se refiere al sistema de sacrificio, ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacen perfectos a los que se acercan. El sistema de sacrificios es solo una sombra, no la realidad. Con estos sacrificios, los que se acercan no pueden ser perfeccionados. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios no quiso el sacrificio de la sangre de los animales, sino que preparó un cuerpo para mí, cada uno de nosotros. 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro se refiere al Antiguo Testamento. Jesús vino a morir conforme a lo escrito en el Antiguo Testamento. El animal usado en los sacrificios no debía tener defecto. Si el sacrificio se ofrecía con un animal defectuoso, era inválido. Esto no es tipo que señala a Jesús que no tenía pecado. 1 de Juan 3, 5. Ya leamos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Jesucristo. Así como el animal llevaba los pecados de otro al morir, solo Jesús tenía la capacidad de llevar los pecados de la humanidad y morir por ellos. ¿Por qué? Porque Dios, que creó todas las cosas y también me creó a mí, se hizo hombre. ¿Por qué? El sacrificio del día de expiación en el Antiguo Testamento cargaba con los pecados de Israel por un año. Pero Jesús cargó
con los pecados del mundo entero. He aquí el Cordero de Dios que quita. Igual palabra es que cargó el pecado del mundo. ¿Cómo así? Él no cargó solo los pecados de un año, sino todos los pecados desde Adán hasta el fin del mundo. Entre todos esos pecados del mundo, por supuesto, están incluidos mis propios pecados. Hebreos 9:12. Leamos juntos. Y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia contrasta la sangre de los machos, cabríos y becerros con la sangre de Jesús. Jesús logró la expiación eterna con su propia sangre. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo eran válidos por un año, por lo que tenía que repetirse continuamente. Pero Jesús cumplió un sacrificio eterno, completando la expiación de una vez por todas. La eternidad incluye incluso un año atrás, 10 años atrás, 10,000 años atrás, incluso millones de años atrás. Y en la eternidad también se incluye un año futuro. 10 años, 10,000 años, incluso millones de años en el futuro. El ser humano que vive en el tiempo limitado no puede comprender completamente este concepto de eternidad. Pero Dios es eterno. La eterna redención significa que desde la perspectiva de Dios, todos los pecados han sido completamente perdonados para siempre. En la época del Antiguo Testamento, si alguien ofrecía el sacrificio del día de la expiación por los pecados del año pasado, se creía que solo se habían perdonados 6 meses. 6 meses. No se puede considerar un verdadero creyente. ¿Sí? Si se ofrecía un sacrificio por los pecados de un año, se debe creer que todos los pecados de ese año fueron perdonados. Debe creer. Jesús ofreció un sacrificio que produce un efecto eterno, no limitado a un año. Él perdonó mis pecados para siempre. Aunque viva 100 años más, todos los pecados de esos 100 años ya han sido perdonados. Aunque viva 1000 años más, todos los pecados de esos 1000 años ya han sido perdonados. Todos mis pecados pasados, presentes y futuros han sido resueltos por la gracia de la cruz de Jesucristo. Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo ofreció su cuerpo de una vez para siempre y nos sacrificó. Y todos nuestros pecados han sido perdonados por Dios de manera eterna y completa. Versículo 11. Aquí.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12 leamos juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en la diestra de Dios. En el tabernáculo no había sillas, no había. Por lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento servían siempre de pie. Los sacerdotes debían permanecer siempre de pie en el santuario, ya que los pecados del pueblo necesitaban ser perdonados continuamente. Cada vez que alguien traía un animal para el sacrificio, debían ofrecerlo. En cambio, Jesús completó para siempre el perdón de los pecados. Está sentado a la diestra de Dios. Que Él esté sentado es una evidencia segura de que la expiación ha sido completada. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales repetidamente, cada año. Pero Jesús murió una sola vez. Los sacrificios del Antiguo Testamento duraban solo un año. Pero Jesús hizo un sacrificio que dura para siempre. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificados. Jesús nos ha sacrificado para siempre. Por lo que ya no necesitamos ofrecer sacrificio por nuestros pecados. 17. Añade, nunca más acordaré de sus pecados y transgresiones. 18 leamos juntos. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El unigénito de Dios derramó su sangre en la cruz y murió, y así perdonó para siempre todos nuestros pecados. ¿Hay alguna verdad más asombrosa que esta? ¿Ya? Alguien dice que la salvación no se completa solo con la sangre de Jesús. Dicen que aunque esa sangre haya perdonado nuestros pecados, es necesario mantener obras humanas y celo religioso continuo para que la salvación sea completa. ¿Qué opina? ¿Qué le parece? ¿Es esto correcto? ¿Sí o no? No. ¿Acaso la sangre de Jesucristo no es suficiente para pagar nuestros pecados? ¿Es necesario añadir nuestros méritos a la sangre de Jesús para que la salvación se complete? ¿Sí o no? No. Esa enseñanza que dice que hay que añadir el mérito humano al mérito de Jesús es la peor herejía. Falsa doctrina. Si no fuera por la redención eterna, la salvación no podría completarse. Los pecados de los tiempos del Antiguo Testamento ya fueron terminados en la cruz. Los pecados de los tiempos del Nuevo Testamento también fueron completamente eliminados en la cruz. Nosotros confiamos únicamente en la sangre de Jesús, únicamente, desde el principio hasta el fin, al presentarnos delante de Dios. La preciosa sangre de Jesús no solo nos salva del destino de ir al infierno, sino que es suficiente para guiarnos hasta el cielo. ¿Por qué? Jesús es Dios. Debemos reconocer que Jesús es Dios mismo. Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, todos son Dios. Esto es lo que llamamos la Trinidad. La Trinidad significa que son tres en uno, es decir, tres personas, pero un solo Dios. Dios es uno. Dios existe en tres personas.
Estas personas representan diferentes funciones, diferentes funciones y dignidades. Al mismo tiempo, Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con sus funciones y dignidades. En la Biblia no aparece el término Trinidad de manera literal, pero la Biblia en su totalidad da testimonio del Dios Trino. La Trinidad es un tema muy importante en la Biblia. Es difícil comprender completamente este tema, sin embargo, podemos confirmarlo y creerlo a través de la Biblia. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. La palabra hebrea para uno aquí es Ehad, hebreo original. En hebreo hay dos palabras que significan uno. Uno es Yachid, uno es Ehad. Yachid se refiere uno individual, usado para cada persona por separado. Ehad es un singular colectivo que indica que un conjunto es uno. Un batallón de soldados se llama Ehad. El uno en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 es Ehad. Es uno como un conjunto. Es un Ehad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Biblia testifica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos Dios. Ya veamos al Dios Padre aquí, Gálatas 1:1. Aquí, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí también. Solo hay un Dios, el Padre. ¿Se me entiende? ¿Por qué no responden? Dios, Padre. Dios Padre es Dios. Ahora veamos al Dios Hijo aquí. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí. Cristo Jesús es también Dios. Nuestro gran Dios y Salvador es Cristo también. Dios el Hijo, Jesucristo es Dios. Filipenses. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Jesucristo es Dios. Hebreos también. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En el versículo 2, por el Hijo. En el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. Ahora veamos el Espíritu Santo que también es Dios. Aquí, Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que vinieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, ni vendida, no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3, mintieses el Espíritu Santo. En el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a el Espíritu Santo también es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos son Dios. Aquí. Es un solo lapicero. ¿Sí? Un solo lapicero. Pero tiene 3 colores. Aquí negro. Aquí azul.
aquí rojo, pero sigue siendo un solo lapicero. Aunque tiene distintos colores, es uno solo. La fórmula química del agua es H2O. Aunque tiene una sola fórmula, el H2O existe en estado gaseoso, líquido, sólido. Existe el sol y del sol sale luz y del sol sale calor. El sol mismo representa al Padre, su luz al Hijo, su calor al Espíritu Santo. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Pero 1 por 1 es igual a 1. Podemos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios. Dios existe en 3 personas. Estas personas representan diferentes funciones y dignidades. Es un solo ser, pero se manifiesta como 3 funciones y dignidades. En la Biblia, a veces Dios se expresa en plural como nosotros. Esto también apunta a la Trinidad aquí. Entonces, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. También. He aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué está escrito así? Aquí. Ahora pues, descendamos. No descienda. No, voy a descender. No, está escrito voy a descender. Descendamos y confundamos allí su lengua. Nosotros, es decir, se refiere a Dios Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La razón por la que el Dios Trino se manifiesta simultáneamente es que cada persona tiene un papel distinto. Importante es Jesús, la preciosa sangre de Jesús no solo nos salva del destino de ir al infierno, sino también es suficiente para guiarnos al cielo. ¿Por qué? Eres Dios. Desde Adán nacemos como pecadores debido a la semilla del pecado y cometemos pecados. Romanos 3, 19. Leamos juntos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serían constituidos justos por medio de la sangre de Jesús, todos los que en Él pueden ser salvados. 2 Corintios 5, 14. Leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo es esto posible? Es posible porque Jesús es Dios mismo. Por eso la sangre derramada por Jesús es la sangre de Dios. Aunque haya muchas piedras, ¿pueden reemplazar un diamante? No. Los pecadores son como piedras delante de Dios. Pero la sangre de Jesús es tan preciosa como un diamante. Jesús, que es Dios, tiene la autoridad para morir en lugar de toda la humanidad. La vida de Jesús, que es Dios, tiene más valor que toda la vida de la humanidad eterna. La sangre de Jesús, que es Dios, puede lavar un pecador aunque haya pecado mucho. Puede limpiar de todos los pecados de toda la humanidad eterna. Ya,
Mírame. Ya, ahora, ya. Terminaremos, ya. Abre ojos, ya. Abre ojos, ya. Ya. Aunque me está preparado más palabra hoy día aquí, ahora muy poco tarde, por eso voy a explicar el Evangelio hasta aquí. Y mañana en la Biblia hay 3 tipos de la salvación. Hay 3 tipos, pero para ir al cielo, yo expliqué totalidad. Pero mañana necesitamos más palabra para que podamos entender más claramente. Entonces, los que todavía no han entendido hoy día, tienen que tener una consulta con un pastor o un consultadores, ¿sí? Los que invitan a otros, hay que guiarles para que puedan consultar con ellos. ¿Se me entiende? ¿Ya? ¿Se me entiende? Ya, vamos a terminar. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por salvarnos con la sangre de Jesús. Y gracias por permitirnos construir una iglesia en Cusco para que pudiéramos recibir la salvación. Dios, por favor, ayúdanos para que todos estemos aquí, sean salvos. Y también bendice esta iglesia Cusco para que podamos predicar a muchas almas perdidas en Cusco. Dios, también aquí hay almas que todavía no han entendido el Evangelio. Por favor, guíales para que puedan recibir la salvación con tu palabra. En el nombre de